Skaja, vamos a comenzar por volver atrás un segundo a qué fue lo que pasó en Shemot. Todo el Sefer Shemot. Ramban, esto lo comentamos cuando empezamos Sefer Shemot, Ramban hizo una síntesis de cuál es la Kavaná de Sefer Shemot. Muy interesante como un principio de estudio, es que el Ramban va a ser una línea de pensamiento en qué es lo que viene a decir el Sefer Shemot completo. No necesariamente es la única línea de pensamiento, es importante que se acuerden de esto. Él hace una síntesis en una línea de cómo entender el texto. No es la única línea de entender el texto. Yo les comentaba el otro día que es muy impresionante cuando uno estudia la tefilá, que la tefilá tiene distintas líneas de pensamiento, cada una consistente, cada una es parte de la intención del texto. Y es muy impresionante. Pero eso fue escrito por hombres. Si eso fue escrito por hombres, cuando uno sigue la misma lógica en el texto escrito por Akadosh Baruj Hu, si eso es impresionante, esto es muchísimo más impresionante. ¿Ok? Entonces, la misma lógica. Si yo puedo seguir una línea de pensamiento, una segunda, una tercera y una cuarta línea de pensamiento en un texto escrito por un hombre, seguro que puedo seguir muchas más líneas en un texto escrito por Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Como principio fundamental. Entonces el Rambam nos viene a hablar de cuál es la lógica de Sefer Shemot. Y comienza así. ¿Okay? Que es que cuando terminó Sefer Bereshit se llama Sefer Yesharim, el libro de los rectos. ¿Sí? Y la Kavaná es que es el libro que habla de la historia de la creación del mundo, que incorpora dos etapas. Una parte es la creación física del mundo y otra parte es la creación espiritual del mundo. La creación física del mundo es todo Maaseh Bereshit, hasta Abraham Avinu. Y después viene una creación distinta, que es una nueva etapa de la creación, que es la relación, la creación de una relación entre el hombre y Dios, y eso comienza con Abraham Avinu y termina con los Shvatim. Esa es la lógica que traspasa, que trasciende a todo lo que dice Bereshit. ¿Ok? Bereshit es el libro de la creación y por lo tanto tendría que, en la lógica física, tendría que terminar con sacar la creación. ¿Y por qué cuenta todo el resto de las historias? Porque no está hablando de la creación física, eso es solamente la primera parte. ¿Por qué hasta Abraham Avinu y no Noah? Porque no hubo creación real de relación entre el hombre y Dios. De Dios para el hombre empieza con la creación del mundo, pero después no hay relación real entre el hombre y Dios hasta que no apareció Abraham Avinu, que fue el que generó por primera vez el intento de relacionarse, que fue la novedad. No es que no había conocimiento de que Dios existe, sino que no había la idea esta de que el hombre tiene que relacionarse con Dios. ¿Okay? Eso es Sefer Bereshit. Entonces, dice el Ramban, cuando terminó Sefer Bereshit, quedamos en el nivel de los Avot, el nivel espiritual altísimo. ¿Ok? Empieza Sefer Shemot con la historia de la redención, y la Kavaná de redención es así. Comenzamos con un proceso de destrucción, que es todo el proceso de Egipto, la liberación de Egipto, pero eso, si fuésemos a hablar solo del Éxodo, que es la traducción típica del libro, Éxodo sería solo el relato desde que el pueblo queda en Mitzrayim y está sometido a la mala situación de Mitzrayim, y hasta que salieron de Mitzrayim, para allá está Beshalach, en el momento en que se hace Kiryat Yamsuf y que la gente canta y felices porque terminó, cuarta aliada de Parashat Beshalach, Zeu, se acabó el libro. No es eso, dice el Ramban. La Kavaná de todo el Sefer es que se hace todo un proceso desde que Am Israel cae y hasta que termina la construcción del Bet HaMikdash, en el fondo el Mishkan, para restablecer una relación entre el hombre y Dios como en el tiempo de los Avot. Es decir, toda la redención pasa desde la caída y hasta que se reconstituye al nivel de los Avot. ¿Hasta aquí es claro? Pero se llega al mismo nivel espiritual que los No exactamente, pero se llega a una relación. Como había relación en el tiempo de los Avot, hay una nueva relación que se establece entre el hombre y Dios en el periodo del desierto. Y eso es lo que viene a contar para Sefer Shemot. Sefer Vayikra no tiene nada que ver con eso.
no es creación del mundo y no tiene que ver con redención de ningún tipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene a hablar? Sefer Vayikra se llama Torata Kohanim también. Se le llama el Sefer de las instrucciones a los Kohanim. ¿Y por qué? Yo les pedí que leyeran Parashat Vayikra y que hagan un resumen de todos los korbanot y de los tipos de korbanot y especificaciones que tiene el texto. No de cómo se hace los korbanot, pero sí de cómo se entiende la lógica de los korbanot. Primera pregunta, ¿por qué les pedí eso? Vamos a ver que en la Parashat Tzav, que es la segunda Parashat de Sefer Vayikra, aparece el momento en el que volvemos al momento en el que termina Sefer Shemot. Sefer Shemot, ¿cuándo termina? Sefer Shemot cuenta dos veces el mismo periodo. Una vez lo cuenta en Pikudei, me parece que es, y la otra vez lo cuenta en Vayakhel y en Pikudei. Cuenta las dos veces el cuento, pero fundamentalmente en Pikudei, que es la última para allá de Sefer Shemot. ¿En qué termina? ¿Qué fue lo último que sucedió en Sefer Shemot? Como ven en las películas, a veces en el episodio anterior, ¿sí? En episodios anteriores sucedió que ¿qué fue lo que pasó al final de la parashá de Pikudei? No. ¿Qué cosa del Mishkan? Sin machete. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa? La orden. No es una orden. La inauguración del Mishkan. Sí. Se terminó de construir el Mishkan, se cuenta en varias parashiot, ¿cierto? Desde Trumá en adelante, todo el Sefer, excepto Parashat Kitizá, todo el tiempo, son 4 parashiot, si mal no recuerdo, excepto Kitizá, que es la del medio, 4 parashiot que están dedicadas ¿a qué? A la construcción del Mishkan. Primero, 2 parashiot en las que nos cuentan cómo se hace el Mishkan, y luego 2 parashiot en que nos cuentan cómo se hizo el Mishkan. ¿Correcto? Y termina cuando se termina de inaugurar el Mishkan. Y se apareció la nube de gloria, y vino un fuego y partió el fuego del Mishkan, y todo el pueblo se posternó y estaban muy contentos y hicieron una fiesta. Terminó el Sefer Shemot. ¿Ok? Resulta que al final de la Parashat Tzav, que es la segunda Parashat de Sefer Vayikra, aparece la misma historia. Y continúa. A partir de ahí continúa. Pero a diferencia de Sefer Shemot, que está hilvanado todo el tiempo con una historia, Sefer Vayikra tiene cuentos separados. Por aquí, por allá, una historia, otra historia por acá, pero no está hilvanado a través de historias. Es un Sefer mucho más complejo. De hecho, los niños en el colegio no aprenden Sefer Vayikra, porque es mucho más complejo, porque es mucho más técnico. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la primera parashá de Sefer Vayikra? ¿Cómo se hacen los korbanot? ¿Qué tipo de korbanot se hacen? ¿En qué términos? ¿Qué tipo se hacen? El lashon más interesante que trae, y aparece un montón de veces, es Vayomer Hashem el Moshe lemor Daber el Bene Israel. Parashat Tzav no dice Daber el Bene Israel en todo el principio de la parashá, dice Daber el Aarón del Vanaf. Hay una diferencia fundamental entre la primera parashá y la segunda parashá. La primera viene a hablar de lo que el pueblo tiene que saber de los korbanot. Como que Hashem le está enseñando a Moshe, ¿o no? Siempre es a través de Moshe. Claro. La pregunta es, ¿qué es lo que le enseña? A Moshe le está enseñando órdenes respecto de qué es lo que Am Israel tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer Am Israel? Los korbanot. No, los korbanot no los hace Am Israel. ¿Qué tiene que hacer Am Israel? No pecar. Najón, eso siempre. Pero tenemos incluso Korban Hatat. Najón, ustedes leyeron Korban Hatat. No hay uno, depende de quién es.
El Kohen Gadol, ¿Qué el tipo Kohen de Corban Ediot, ofreció de acuerdo con qué hizo Israel, ¿no? depende de qué es lo que quiere hacer. Sí. O sea, se establece la lógica de qué es lo que se trae al Mishkan, uno, qué tipo de animal se trae o qué tipo de ofrenda se trae, y después qué otra cosa se establece, ¿Para qué es cada...? para qué sirve cada tipo de animal o cada tipo de ofrenda. Todo eso depende de Am Israel, no depende de los Kohanim. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ofrendas que hay? Voy a hablar de Corbán y no de ofrenda y no de sacrificio. Una ofrenda es algo que tiene una connotación politeísta muy desagradable, que es que yo le doy como una especie de regalo a Dios, Sí. ¿sí? O al Dios que sea. Eso no es lo que venimos a hacer. Y un sacrificio es algo que también hago para apaciguar a un Dios, Keilo. Y eso tampoco es lo que vengo a hacer. Entonces, primero vamos a establecer algo básico. Vamos a hablar de Corbán. ¿De dónde viene la palabra Corbán? Le Karev, De la Shon Lekarev. ¿Qué significa Lekarev? aproximar. Aproximar. Karov significa cercano. ¿Ok? Cerca, cercano. Kiruv, acercamiento. ¿Ok? Entonces, Corbán tiene que ver con un acercamiento de algún tipo. No es un sacrificio y no es una ofrenda. Es una forma de acercar dos partes. Esto es lo primero, la primera cosa muy importante de entender. No estamos hablando de una cosa para apaciguar dioses. Eso no existe en Yahadut. Y tampoco se trata de una ofrenda, un regalo a los dioses. No existe eso, porque Dios no necesita nada. ¿Estamos claros? ¿Por qué lo tradujeron así? Porque esas son las palabras que se usaban en latín y en griego y la forma en que la gente se relaciona con el texto. Cuando yo quiero decir de qué se trata un corbán, entonces la primera palabra que yo asocio es: los judíos hacen estas cosas que se parecen a las otras cosas que hacen los otros. Entonces la palabra que se usa es como una descripción lingüísticamente correcta, pero en términos de la intención de la palabra no tiene nada que ver. Pero alguien judío no hizo el control de la traducción para... Depende cómo uno quiera traducir. Por eso yo quiero usar la palabra corbán. Porque corbán no es exactamente un acercamiento, porque no es la declinación correcta. Acercamiento es kiruv. Entonces no es corbán. Pero corbán tiene este concepto de acercamiento, de conexión, de unir dos partes. ¿Ok? Segunda cosa, ¿qué les llamó la atención de los corbanot? Muchos y muy detallados. ¿Qué es lo que se hace en general con el corbán? Vamos a partir con los animales, que son normalmente la parte más complicada en términos de corbanot. Los matos. Los mato. Después de que los mato, ¿qué hago con el animal? ¿Qué significa lo despedazo? Porque la palabra despedazar, que es lo que me parece que utilizaron en el texto de traducción, no es la mejor palabra. Despedazar significa destruir hasta hacerlo pedazos. ¿Sí? Eso significa despedazar. No es lo que hago con un animal. Yo no lo quiero destruyo hasta que lo convierto en pedacitos. Eso no es la cabana. No lo destazo. La forma en que se dice en castellano es que lo destazo. Cada pedazo identificable lo saco, lo separo. Lo mismo que hace un carnicero en la carnicería. Toma un animal, le hace shejitá, ¿sí? Y después lo destaza. Saca los pulmones, saca el diafragma, saca los órganos internos, saca las grasas, etc. Se separan. A continuación, ¿qué sucede? Se quema. Quema algunas partes. ¿Qué partes se queman? No la grasa, no el cebo. ¿Y se quema legambre? ¿Siempre en todos los corbanot se quema? Siento, sí. No. Menos en los de... Hay uno en el que se quema siempre. ¿Cuál? Ustedes lo leyeron recién. Les voy a dar una pista, es el primero. El olá, muy bien. El corbán olá es una olá de la shon olé, que significa asciende. Por eso se traduce como una ofrenda de ascensión, un corbán de ascensión, porque es una ofrenda que sube, un corbán que sube. Macabana sube, se destruye lo físico
se anula lo físico y se eleva completamente en humo. ¿Ok? Ese es el concepto de una olá. Se destruye completamente, quedan solamente los restos menores, que son cenizas, pero no de todo el animal. Solo de aquellas partes que vamos a ver después podrían haber tenido otra función. Hay una parte que nunca se usa. ¿Cuál es la parte que nunca se usa? ¿El corazón? No. El sebo, ¿no? El sebo, ¿qué más? Sangre. La sangre, ¿qué más? El hígado, Y los riñones las vísceras, Los riñones sí o no. Tampoco. los riñones Son tampoco. vísceras. ¿Cuáles son esas? ¿Qué tipo de partes son estas? Las más internas. las Son partes más internas, claramente, pero son partes que son Que tiene las... una función. No, no solamente. Son las partes más sucias también en términos de procesamiento de alimentos, por ejemplo. Los riñones son los que generan la orina. El sebo es el que acumula la grasa más infesta. El peor tipo de grasa del cuerpo está en el sebo, que es la parte que cubre justamente los intestinos, que tampoco se usan, donde está el bolo alimenticio o eventualmente el resto, digamos. ¿Ok? El resto. Entonces, lo que estamos quemando es aquello que es más sucio del proceso digestivo, que hace que todo eso no sea apropiado de comerse. Pero eso se quema. Eso se quema. Pero el sebo no se quema. El sebo sí se quema. No es que se quema, se bota. Todo esto no es parte del servicio de lo que se va a usar del animal. Se bota todo lo sucio del animal que no podría ser comestible del animal. Y a continuación, ¿qué se hace? Se lava. Ajón, se lava. Parte, ¿no? Y después de que se lava, o se quema o se cocina. Pero fíjense lo curioso. El concepto de la shejitá, mato al animal, lo limpio en el fondo, lo destazo, lo dejo en condiciones de ser servido, digamos, cocinado, y o bien lo convierto en una parte limpia, que la convierto completamente en humo, lo quemo, korban olá, o en su defecto todo el resto de los korbanot, una parte al menos se va a comer. Todo se va a comer en el fondo, depende qué korban, quién se come qué. Pero siempre hay que se come. De hecho, korban todá, el korban de agradecimiento, que no sé si estaba en la lectura de lo que ustedes vieron, me parece que no, pero está en otra parashá en Pinhas, después de otro cuento. Ese korban odá es el korban que se come completo y se lo come la persona que lo trae. Es un asado. Tajles, lo que se hace es un asado. Entonces, primero tenemos que separar. Esto no se trata de una forma de contentar a Dios. ¿Ok? Dios no es que se contenta. El concepto de Reach Nihoach Lashem, un olor grato, gracias, no sé cómo lo tradujo ahí, un olor grato para Dios. La kavaná de olor, ¿sí? Reach, viene de lashon ruach. ¿Y de dónde viene? Que significa espíritu. Y la kavaná no es que la cosa tiene un rico olor que Dios huele y dice, uy, qué rico el olor. Eso no es la kavaná, porque Dios no necesita oler y no necesita decir que es rico o no es rico, y dependiendo de cómo lo cocine y las habilidades culinarias del Cohen en cuestión. El punto es que hay una acción que vuelve espiritualmente agradable a la persona que lo hace. Este es el concepto de Reach Nihoach Lashem. Es un espíritu, hace un proceso de alteración espiritual en la persona que lo hace agradable nuevamente a Kadosh Baruj Hu, o no nuevamente, pashut agradable a Kadosh Baruj Hu, dependiendo del korban. ¿Cuáles son los korbanot que sí vimos en esta primera parashá? Olá, Abstención, primicias, paz, pecado y culpa. shlamim son de pacificación o de paz, Pecado y culpa. hatat y culpa. Fíjense la condición. Cuando hay
cuando hay un corbán olá, el concepto de un corbán olá es un corbán de ascensión, un corbán que toma a la persona y lo eleva espiritualmente. ¿Qué significa eso? Minastam no es tan trivial. El segundo tipo, no voy a meterme en detalles porque eso Minastam no es parte del alcance de lo que quiero decir. El segundo tipo es el corbán shlamim. Shalom entre quién y quién. Entre quién y shlamim, de pacificación, entre quién y quién. ¿Quién hace el corbán? Am Israel hace el corbán, ¿correcto? No es un corbán individual, es un corbán grupal, shlamim. ¿Y entonces entre quién y quién estamos haciendo paz? Entre el pueblo y Hashem. Correcto. Es una forma de pacificación que tiene que ver con una mejora en la relación entre Dios y los hombres. ¿Cómo se hace? Se prepara un animal y se hace un asado. La forma en que se hace un asado es una forma que está prescrita por Kadosh Baruj Hu. Es un asado con una receta específica que se tienen que comer los Kohanim. Porque los Kohanim tienen la función de ser como el cuello, ¿sí? Está la cabeza, está el cuerpo, el cuello es el que conecta la cabeza con el cuerpo. Está Kadosh Baruj Hu, está Israel, los Kohanim están en el medio. Ellos tienen la función de conectar al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Ellos tienen que comer al Korban Shlamim. ¿Se entiende este concepto? ¿Cuáles otros son? Asham, Hatat. ¿Cuáles son las características de estos dos? Hatat es el de pecado y Asham es de culpabilidad, ¿sí? Pedir perdón, Y por lo tanto, ¿qué es lo que viene a hacer? Limpiar. No viene a limpiar. De nuevo, a querer formar una conexión. Restaurar la conexión con el Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo se hace eso? Se hace otro tipo de asado, un asado distinto. Suena muy extraño, dicho de esta otra forma, ¿ok? Porque esto no es una ofrenda, esto no es un sacrificio, es un asado. Y el asado se hace en un lugar específico, que es el punto de conexión entre la parte espiritual y la parte física en el mundo. Es un asado que se hace en un lugar muy especial. Y es un asado en el que la persona come hatat. Lo come la persona después de que comió el Cohen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Cohen? El Cohen es la conexión, el embajador. El embajador. ¿El embajador de quién en este caso? De Hashem. De Hashem en este caso. Si estás pidiendo perdón a Dios, tú no comes primero, come primero. Va a ser, dice el Pasuk, dice que va a ser mekubal, que va a ser aceptado. ¿Najón? ¿Se acuerdan que decía eso? Cuando el Cohen se come el Corbán, se acepta. Hay una función en la que el hombre hizo una determinada acción, asumiendo su culpa y obviamente después de haber hecho teshuvá, porque si no hizo teshuvá, el Corbán no sirve para nada. Entonces, él hizo todo su trabajo espiritual. Después de que hizo el trabajo espiritual, trae un Corbán. ¿Y el Corbán qué es lo que es? Un asado. ¿Y qué tipo de asado es? Yo invito al Cohen a que coma conmigo como representante de Akadosh Baruj Hu. Es como una comida para congraciarse con alguien al que le hice daño. Yo tengo un problema con un amigo. Una de las formas que tengo para resolverlo, ¿cuál es? Lo invito a tomar un café. Lo invito a comer conmigo. Esto es lo mismo. Invito a Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu no puede venir a comer conmigo. Entonces, ¿quién es lo que manda? A su embajador, el Cohen. El proceso es que yo hago una manifestación explícita después de que hice todo mi trabajo interno para hacer teshuvá. Hice todo mi trabajo y ahora lo invito a comer. Un asado. ¿Por qué no es suficiente la teshuvá sin todo esto? Porque hay un proceso en el que tiene que ser aceptado. Es decir, no basta con que... No es basta, voy a decirlo, no quiero ser peyorativo, ¿okay? Quiero que claro que esto no es un tema peyorativo con otras religiones, pero no basta con hacer un par de Aves Marías y unos cuantos Padres Nuestros para que el sistema esté resuelto. Hay dos partes, hay un daño en una relación. Cuando hay un daño de relación,
No es que yo tengo que resolverlo y el otro se va a olvidar. Pongámoslo en los siguientes términos. Tienes una persona que quieres mucho y te hace daño. Si él empieza a portarse bien o ella empieza a portarse bien, ¿entonces está resuelto todo? ¿Por qué no? No cerraste. Porque hay una parte importante que falta, que es que pida perdón. ¿Correcto? ¿Se necesita el proceso de pedir perdón? Sí, porque si no, no hay solución al problema. Se requiere que por un lado haga una teshuvá, es decir, vamos a ponerlo en términos muy prácticos. Si hay un hombre que engaña a su mujer, ¿basta con que deje de engañarla? No. Ni con que le pida perdón. Vamos a suponer, ¿ok? Pero hace algo, no, estoy hablando de que engaña a tal punto. Yo estaba pensando en que hizo algo que no tenía que haber hecho, pero no me refería a ese tipo de cosas, ¿ok? Como que se jugó parte de la plata, no tengo idea de qué es lo que hizo. Pero eso es lo que yo estaba pensando. Entonces, engañó a la mujer, le dijo una mentira, hizo algo que no tenía que haber hecho. La mujer se hirió, ¿correcto? Ahora viene él y deja de gastar la plata mal. ¿Listo? ¿Se acabó? No, ¿por qué no? No necesita pedir disculpas. Falta como algo que Porque reparar. tiene que reparar la relación y la relación tiene que reconocer que no depende solo de él, depende de ella. ¿Es claro eso? No nos basta con que yo haga teshuvá. Yo tengo que recibir, el otro lado tiene que estar de acuerdo. Y estudiando alejá concreta de cómo funciona el tema de los korbanot, es mucho más complejo. No es que yo hago el korban y matemáticamente hago el korban y la cosa está resuelta. Hay 25.000 cosas que pueden salir mal. Y nosotros siempre decimos que la situación la crea Kadosh Baruj Hu. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero resolver mi problema con Kadosh Baruj Hu, él siempre se las puede ingeniar para que no lo pueda resolver. El Cohen no estaba en condiciones. En el momento en que le pasó un pensamiento que no aplicaba al Corban es pagum, no sirve. No importa que yo traje el mejor Corban, no me llané, no sirve para nada, no funcionó. Eso significa que, suponiendo que yo traiga el Corban, todavía Dios puede decir, no lo acepto. ¿Me siguen? Sí, pero hoy en día no tenemos esa manifestación tan explícita de Becer, acepto o no en nuestra Becer, perdón. ese es un tema que tratan los jajamim en particular, pero claramente es una falta que tenemos. Y por eso tenemos la esperanza de que vuelva el Beit HaMikdash. Porque en el fondo no tenemos cómo resolver montones de los problemas que todo el tiempo estamos cometiendo. ¿Se entiende ahora? Esto no es, de nuevo, voy a recalcarlo miles de veces, pero quiero que quede muy claro, esto no es una forma de pacificar a Kadosh Baruj Hu. No es que es un Dios que yo puedo convencerlo porque le traje un animalito, ¿ok? No es que voy a tomar al animalito y se lo tiro al fuego. Eso no funciona aquí. Hay algo que yo tengo que hacer y hay una manifestación también de parte de él hacia mí. Y este es el concepto de un Corban. Le karev, acercar dos lados. Yo o el pueblo hacia Dios y Dios hacia mí. Ese es el concepto del Corban. ¿Hasta aquí es claro? Fíjense que los Corbanot dependen también de mi capacidad económica. Ustedes vieron que si hay un Kohen Gadol, el Kohen Gadol tiene que traer una res, un animal, no basta con un becerro, tiene que traer una vaca para poder expiar cuando hace un het. No es lo mismo lo que sucede por ejemplo, con un rey, un nazí, tiene que traer un carnero. Y no es lo mismo lo que sucede con el pueblo tiene que traer un otro tipo de animal. Y dependiendo si es pueblo entero o se trata de una persona individual. Y cuando se trata de la persona individual, depende. Si tiene mucha plata, tiene que traer una res. Si tiene menos plata, un ganado ovino. Y si tiene menos plata, un ave. Y en el peor de los casos, un poco de harina. Algo. La cabana es, tengo que hacer un trabajo de mi parte, pero no es que es imposible porque yo no tengo los medios para. No existe eso. Yo siempre me las puedo ingeniar para tener suficiente para pedir perdón.
¿Ok? Eso es Parashat Vaikra. ¿Qué significa Parashat Tzav? Ahora hay una segunda etapa, que es la pata de los Kohanim. Ahora los Kohanim tienen una función en este proceso. Y para esa función, la Parashá está dividida en dos partes. Las primeras dos aliot van a hablarnos, fundamentalmente, van a hablarnos de la función del Cohen. ¿Cómo hace el Cohen para cumplir con su función de embajador de Akadosh Baruj Hu para este lado? Para el mundo práctico, terrenal. ¿Ok? ¿Tenemos hasta las 5? No. ¿Hasta qué hora tenemos? Unos cuartos. Y 20. ¿45? Anteojos, Sara. ¿Cuándo? 45. Entonces, para Parashat Tzav, las primeras dos aliot nos van a contar respecto de la obligación del Cohen. ¿Qué es lo que el Cohen tiene como obligación respecto de los korbanot? A continuación, nos va a contar el final de la historia. Sí, perdón. No, estoy mal. Un segundo, por favor. No quiero decirles algo que no es, sino un segundillo, por favor. Sí, estoy bien. Toda la parashá va a contarnos de qué es lo que tiene que hacer el Cohen. Y corresponde paso a paso con todo lo que se dijo ya. Solo que ahora en la función del Cohen está descrita. Él tiene que hacer este procedimiento y traerlo de esta forma y preocuparse de estas piezas del animal, etcétera, etcétera. Esa es la función del Cohen. Parashat Shemini culmina con una... llega a una... Perdón, las últimas dos aliot de Parashat Tzav nos vienen a hablar del proceso de la unción del Cohen y del Mishkan. Y volvemos ahora sí, comienza la historia a retroceder a Parashat Pikudei. Ahora empieza a contarnos cómo era que Moshe tenía que inaugurar el Mishkan. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó la inauguración del Mishkan? No. ¿Cuántos días son la inauguración del Mishkan? Les voy a dar una pista. ¿Cómo se llama la parashá que sigue? No, la que sigue. Shmini. ¿Cuántos hay antes de Shmini? ¿Qué es lo que significa Shmini? Octavo. O sea, ¿cuántos hay antes? 7. ¿Qué pasó en el octavo? Se inauguró. ¿Cuántos días antes se requería para inaugurarlo? 7. ¿Cuándo fue la inauguración? 8 días antes. La inauguración fue el 1 de Nisan. Shmini es 1 de Nisan. ¿Ok? Si Shmini es 1 de Nisan, después de Shmini, el 2 de Nisan, el día 2 de Nisan, vino el Korban del primer Nasí. Durante 12 días, cada tribu trajo su Korban. Y llegamos al día 13 de Nisan. Después del 13 de Nisan, ¿qué sucede el 14 de Nisan? Pesaj. Entonces se prepararon para hacer Korban Pesaj. Y después tenemos Pesaj durante 7 días, ¿correcto? Del 15 al 22. La mayor parte del mes, por lo tanto, fueron Korbanot y de inauguración. En función de eso, en Nisan no hay Tajanún. Es un mes que está dedicado a la alegría por la inauguración y por las ofrendas de los Kohanim y por Pesaj. ¿Ok? Entonces, Parashat Tzav termina con el proceso de cómo se tenía que hacer la inauguración, y Shmini comienza con la inauguración cuando termina la inauguración, ¿sí? El octavo día. Y sucedieron varias cosas en ese último día. El Cohen tuvo que traer una pará, una vaca, para hacer su expiación por la transgresión que había hecho, y el pueblo tenía que traer su propio tema, y Aarón tenía que hacerlo en forma personal, y por los Kohanim y por el pueblo. O sea, 4 korbanot y otras tantas cosas, y resulta que no venía
no venía Kadosh Baruj Hu, no se manifestaba. ¿Qué dijo Aarón? Aarón, el Midrash nos cuenta que Aarón se sintió tremendamente avergonzado, porque él sabía que el problema era que probablemente no iba a ser aceptado su corbán, y por lo tanto todo el proceso no iba a terminar, porque él había sido de los que había hecho el Zahav, el becerro de oro. Entonces se sentía tremendamente avergonzado de que Moshe lo pusiera en esta situación, cuando él era el que causaba el distanciamiento entre Kadosh Baruj Hu y el pueblo. Moshe dijo, pero Dios me dijo, así que tenemos que ir a hablar con él. Hay una cosa muy interesante que sucede aquí. Como ustedes preguntaron antes, le masé, no basta con que yo haga el corbán. No basta con el corbán. Se requiere que el corbán sea aceptado. Y esta vez el corbán no estaba siendo aceptado. ¿Cómo se resuelve? Hay que ir a hablar con Dios. Cuando ustedes tienen un problema con una persona e hicieron todo lo posible y no resultó, hay que ir a hablar con la persona. ¿Qué está pasando? ¿Ajón? Esto es lo mismo. Tenemos a Dios al otro lado de la mesa y hay que resolver este problema. Así que Moshe y Aarón se acercan al Ohel Moed y hacen tefilá. Y cuando se ponen a hacer tefilá, baja la presencia de Kadosh Baruj Hu, una nube de gloria, lo que fuera, una nube, un pilar, lo que fuera que sucedió ahí, no me acuerdo, así que no estoy suficientemente viejo. Y bajó y salió un fuego del Kodesh HaKodashim, de la tienda Atzma, salió un fuego y encendió la pira, el fuego del altar, y comenzaron, y todo el pueblo vio esta cosa maravillosa que sucedió de repente. Tuk. ¿Qué es lo que aprendimos de eso? Hay una cosa muy importante que se aprende de esto. ¿Por qué Dios no quiso inaugurarlo cuando hicieron los Korbanot? Un entendimiento, no es el único, pero un entendimiento básico. ¿Por qué Dios no habrá querido cumplir con su parte? Le Maaseh hizo todo lo que tenía que hacer. Aarón hizo toda su parte, Moshe hizo toda su parte, Nadav y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, estaban haciendo toda su parte. ¿Qué pasó? No, Teshuvá habían hecho. Que por más que uno haga toda su parte, si Dios no quiere, no quiere. Bidyuk. De hecho, de otra forma, esto no es mecánico. Lo mismo que venimos diciendo. ¿Qué hubiésemos aprendido? Yo hago el corbán, la Marti. Se acabó. No necesito hacer otra cosa. Lo que nos enseña esta parashá en esta parte es que no basta con el corbán. Se requiere que Dios lo acepte. Y no es mecánico. A veces lo va a aceptar, a veces no lo quiere aceptar. Pero entonces depende de uno que lo acepte. Obvio. Entonces, ¿de qué depende que Dios acepte finalmente el corbán? De que yo haya hecho todo mi esfuerzo y que de verdad me importe. ¿Correcto? Tiene todo el sentido del mundo. Si hubiese sido automático, hice mi corbán, hizo su corbán, hicimos nuestro corbán, ahora tiene que bajar y baja, es que ahí lo que hay una mecánica automática en el mundo. En Kaseabar, no existe una mecánica automática en el mundo para una relación entre dos partes. No hay mecanicismo en eso. ¿Claro? El problema es que yo no puedo pasar a llevar las normas de una relación, y menos todavía cuando no soy par del otro. No soy par con el otro, no soy igual que el otro. Y esto nos lleva a la segunda temática de la parashá Shmini. La segunda parte de la parashá nos habla de un corbán que trajeron Nadav y Abiú en forma autónoma. Se les ocurrió traer unos inciensos especiales que hicieron en unos sartenes que eran sus herramientas de servicio. Pusieron un incienso especial, pusieron un fuego y se acercaron a Kadosh Baruj Hu. La Kavaná, se acercaron a Kadosh Baruj Hu, se acercaron al Ohel Moed. Y salió un fuego y los quemó. Los quemó a ellos y no quemó la ropa. Y se los comió. El fuego se los comió. Y los mató a los dos. La mitad de la inauguración, en el mejor momento,
felices todos, vienen estos dos, dan una ofrenda para acercarse más y se destruye. Jajamim, los Rishonim, tienen un vikuaj, no están todos de acuerdo en qué fue lo que sucedió específicamente, qué es lo que fue que hicieron mal, pero hay muchos puntos que apuntan más o menos al mismo inyan, al mismo concepto. Aparentemente Nadab y Abiú lo que querían era acercarse más, y ellos decidieron cómo acercarse más. Lo que dice el pasuk literalmente es: trajeron un fuego extraño que no se les pidió. Si trajeron un fuego extraño que no se les pidió, esto aparece en otras parashiot, desde Parashat Mishpatim, la Parashat Shavua, y en adelante va a aparecer un par de veces más. El Midrash cuenta otras cosas respecto de ellos. Lemaasé eran gente muy elevada y quisieron acercarse más a Dios, que en principio no está mal, pero yo no soy par con Dios, nunca voy a hacerlo, y no importa lo cerca que esté, nunca soy un par de Él. Y ellos tomaron la decisión que ellos podían acercarse más, y no tenían permiso, y no pueden hacer otra cosa que pedir permiso primero. Ustedes se llevan muy bien con una amiga, pero es una amiga que tienen todavía no es una amiga íntima, ellos se llevan bien, y de repente ella toma una actitud de amiga íntima. ¿Está bien o está mal? No sé lo correcto. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Invadidas? Esto es lo mismo. Si Dios puso que ellos tuvieran una determinada función y ellos transgreden esa función acercándose más, en principio es muy lindo que quieran acercarse, pero están invadiendo un terreno que no es de ellos. Como resultado murieron. Y la parashá nos cuenta que Moshe dice: yo pensé que nos iban a matar a nosotros, ¿sí? A esto se refería a Dios cuando dijo que se iba a ¿cuál es el lashon específico? No quiero inventar uno que no es. ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו וידנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. Dice la parashá dice explícitamente: y tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su sartén, y pusieron en ellos un fuego, y pusieron sobre el fuego un ketoret, y se acercaron frente a Dios. Y acercaron frente a Dios un fuego extraño, que no fue comandado, que no se les pidió. Nadie les dijo que llevaran ese fuego. Salió fuego de frente a Kadosh Baruj Hu, es decir, frente a Lo el Moed, salió un fuego extraño y se los comió. Vayamutu lifnei Hashem, y murieron frente a Dios. Vayomer Moshe el Aarón, y dijo Moshe a Aarón: Asher diber Hashem, esto es lo que dijo Dios, Lemor, diciendo: Bekrovai akadesh, con los que están más cerca mío me voy a santificar. Ve al pne kolaam, lo voy a hacer frente a todo el pueblo. A esto se refería a Dios cuando dijo que me voy a leitkadesh, voy a ser santificado, vamos a decir, voy a mostrar que no es stam, las cosas tienen un sentido específico. Eso lo voy a mostrar frente a todo el pueblo cuando mate a los que están más cerca mío. Muy extraña la declaración de Kadosh Baruj Hu en boca de Moshe. Respuesta de Aarón: Koram akaved, frente a todo el mundo, frente a todo el pueblo me voy a honrar. Vaidom Aarón. Aarón no dijo nada. ¿Cuál es la kavaná de esto? Claramente que el kavod pasa por no sobrepasar los límites. ¿Ok? Y eso tiene que ver con las cosas tienen un sentido
y yo voy manejando ese sentido, ustedes no. Eso es lo que dijo Dios. Yo no van a poder usarme. No es que el hecho que estamos bien ahora en la relación implica que pueden hacer lo que se les ocurra. Eso no es así. ¿Ok? Mejoramos la relación, Beseder. Nunca va a llegar a ser lo que podría haber sido, pero la mejoramos, ahora estamos bien, estamos juntos, buena onda, pero hasta aquí. No se tome, no se, como decían en Chile se dice, no se suban por el chorro. No traten, es una excepción muy... no traten de sobrepasar sus límites, ¿ok? El límite está claro, hay una relación de dos y tiene que ir construyéndose de a poco. Y esto aplica en toda relación, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta acá.